La transición y la democracia española. La transición española es un periodo que empieza en España desde la muerte de Franco hasta la primera alternancia pacífica del gobierno en 1982. Nuevo rey de España, llegada de Suárez al poder. El 20 de noviembre de 1975 muere Franco. Tras eso, Juan Carlos I se corona rey de España. Este rey quiere un sistema democrático en España. Para ello, mantiene a Carlos Arias Navarro como jefe del gobierno y este incluye ministros reformistas en su gobierno. Pero el avance hacia la estructura democrática era muy lento. Esto produjo descontentos y manifestaciones y en julio de 1976 el rey fuerza a Arias Navarro a dimitir. El sucesor de Arias Navarro fue Adolfo Suárez, que llevó a cabo una serie de reformas. Esas reformas eran la Ley para la Reforma y la Política, respaldada por los españoles en un referéndum. El gobierno de Suárez decretó una amnistía para los presos políticos, legalizó los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, y convocó elecciones en 1977, que fueron las primeras elecciones libres de España desde 1936. Este proceso fue desarrollado en una situación difícil, por la grave crisis económica, porque había más ataques terroristas de la ETA y de Grapo, y por el malestar en el ejército, por la legalización del Partido Comunista y los ataques terroristas. Primeras elecciones, política de consenso. En las elecciones de 1977 ganó la Unión Centro Democrática, UCD. La labor principal de las nuevas Cortes era acordar una constitución democrática. El nuevo gobierno no tenía la mayoría absoluta y practicó una política de consenso buscando acuerdos con las otras fuerzas políticas. Los partidos representados en el Parlamento y los sindicatos firmaron los pactos de la Moncloa para acordar la crisis económica. Redactaron una constitución plenamente democrática que fue aprobada por la mayoría de la población en 1978. Se llegó a un acuerdo de crear un sistema político que otorgara autonomía a las diferentes regiones españolas. Primero, los estatutos de autonomía a Cataluña y el País Vasco. 23F. Consolidación de la democracia. En 1979 se volvieron a convocar elecciones, ganando las UCD otra vez. La crisis económica seguía y se produjo una división interna en UCD provocando la dimisión de Suárez en 1981. El 23 de febrero de 1981, en la sesión parlamentaria en la que se votaba a Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de la presidencia, se produjo un intento de golpe de Estado, a cargo de Antonio Tejero Molina. La actuación del rey y la falta de apoyo de los partidos políticos fueron decisivos para que el golpe de Estado fracasara. El gobierno de Calvo Sotelo tuvo que afrontar la crisis económica y el aumento de ataques terroristas. La decisión más importante fue el ingreso de España en la OTAN en 1982. Las elecciones de 1982 dieron el triunfo al PSOE. Esta alternancia política se considera el final de la transición española. La Constitución de 1978. En 1978, los españoles aprueban en referéndum una constitución redactada por acuerdo entre los principales partidos políticos del país. España se define como un Estado social y democrático de derecho. Se reconoce la soberanía nacional que reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y se establece la separación de poderes. Cortes Generales se queda con el poder legislativo, gobierno tiene el poder ejecutivo y los jueces y magistrados se quedan el poder judicial. Las instituciones: Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Estas tienen como misión velar las leyes y las autoridades
y que las autoridades respeten la Constitución y que no se vulneren los derechos y libertades. Estado de autonomías. Con el fin de la dictadura, los sentimientos nacionalistas surgieron de nuevo en Cataluña, País Vasco y Galicia. Las reivindicaciones nacionalistas fueron atendidas desde 1977 por el gobierno de Adolfo Suárez. Se reconoció la autonomía de las tres regiones que ya la habían obtenido durante la Segunda República. Cataluña recuperó la Generalitat en 1977, se estableció el Congreso General Vasco y se instituyó la Xunta de Galicia. Tras la aprobación de la Constitución se definió el modelo autonómico y se inició el proceso de concesión de los diferentes estatutos aprobados por las Cortes. La cuestión autonómica ha sido siempre una fuente de conflictos. Se enfrentan el gobierno y las constituciones regionales que desean ampliar sus competencias y financiación, y también se enfrentan las comunidades entre sí por las diferencias de estatutos. Ahora España está dividida por 17 comunidades y 2 autónomas. Cada una tiene su estatuto de autonomía, que regula sus competencias y funcionamiento y unas instituciones de gobierno propias.